Muy buenas, bienvenidos al Objetivo de Tindaya Televisión. Acabamos la semana y hacemos el repaso de la actualidad que ha dado de sí el Parlamento en lo que respecta a la isla de Fuerteventura con la diputada del Grupo Nacionalista Canario por la isla, Lola García. Lola, muy buenas. Hola, buenas. Ha tenido usted la oportunidad esta semana de despejar una duda que tenían los vecinos del sur de la isla, los vecinos en concreto de Tiscamanita, porque había un temor que se había exteriorizado en los últimos meses de que se extrajesen áridos en el entorno de la localidad. ¿Qué les han dicho a ustedes en el gobierno de Canarias? Bueno, lo que nos dijo la consejera es que ni se puede ni se podrá extraer áridos según la normativa vigente y la que se está también adaptando, el planeamiento que se está adaptando, el nuevo planeamiento. Tampoco se podrá extraer áridos en las canteras o en las zonas cercanas a Tiscamanita. Una buena noticia porque, como tú decías, Manu, sí, los vecinos estaban preocupados. Pero ¿de dónde surge ese...? Porque al final ha quedado en un rumor. Es decir, hace poco Pedro Ortega, consejero de Industria y también responsable de las minas, por así denominarlas, decía que no se había formulado ninguna solicitud reciente para extraer áridos en el entorno de Tiscamanita. Y ahora a ustedes les contestan, desde Política Territorial, a usted en concreto, que tampoco el planeamiento lo permite. Entonces, ¿cómo surge esa preocupación? Yo realmente cómo surge, pues no sé. Sé que han empezado a hacer reuniones, ya habían hecho varias reuniones, incluso estaban recogiendo firmas los vecinos de Tiscamanita y habían presentado también un escrito tanto al Ayuntamiento de Tuineje como al Cabildo de Fuerteventura para que no permitieran en su planeamiento precisamente este tipo de actividad. La consejera lo que sí nos dijo que en el año 2009 se hizo una solicitud para reciclaje de áridos de la cantera, de la antigua cantera, porque hace años, sí, es verdad que existía la cantera, toda la problemática que suponía para los vecinos y todo el problema para la montaña, temas de medio ambiente, ¿no? Y entonces lo que sí nos dijo es que en el 2009 se había presentado esa solicitud, pero que se había denegado. Entonces, ¿de dónde salió esa información? Pues no sé, pero vamos, es un deber de los diputados de Fuerteventura, diputados y diputadas, es que ante cualquier duda, ante cualquier cuestión que nos hagan los ciudadanos, los vecinos de la isla, pues plantearla en el Parlamento y que se quite totalmente esa duda. Eso obviamente es el trabajo de un buen o una buena parlamentaria, el hecho de trasladar las preocupaciones, en general de cualquier representante público, trasladar las preocupaciones y las demandas de los ciudadanos y ciudadanas allí donde corresponda, y al menos esta cuestión aparentemente y por ahora ha quedado zanjada. Pero hay otras, diputada, otras cuestiones que siguen estando envueltas en la incertidumbre. Y le hago una reflexión. Ustedes presentaban una iniciativa parlamentaria, una proposición no de ley, para que se traslade la central eléctrica del Charco, del barrio capitalino del Charco, a otra ubicación, fuera de poblado. Esa es una reivindicación que usted sabe que lleva demandando la ciudadanía desde hace mucho tiempo, muchos años. El viernes pasado estaba por aquí, el viernes o el jueves, ahora ya me falla la memoria, el presidente del gobierno, Fernando Clavijo, y decía que sí, pero que todo eso tarda mucho tiempo. Estaba hablando incluso de una década, ¿no? De 10 años de trámites, de burocracia para arriba, para abajo. ¿Cómo se concilia la voluntad política desde una reivindicación social como esta para luego conseguir el objetivo que es prácticamente unánime, salvo quizás el de la empresa eléctrica responsable de la central? Vamos a ver. No te puedes saltar todos los trámites y todos los informes que te tienen que hacer. Ese es el problema, toda la burocracia que tienes que gestionar para poder conseguir quitar la central de aquí, que es verdad que lleva mucho tiempo demandándolo, y poder pasarlo a otro lugar. Ese es el problema que nos encontramos en todas las instituciones, en ayuntamientos, en cabildos y desde luego que en el gobierno de Canarias también, cuando hay una demanda tan importante como es quitar la central de Puerto del Rosario y llevártela a otro sitio. Ya lo decía el presidente, ahora mismo está en el ministerio, se tienen que hacer gestiones y tramitaciones para poder, claro, porque tú no puedes quitarla realmente. No, evidentemente, no puede ir una cuadrilla por la mañana y empezar a desmontar. Entonces, tienes que mantenerla y poder empezar
a construir la nueva ubicación, saber dónde quieren ponerla definitivamente, dónde se quiere ubicar definitivamente y empezar con todo el trámite y ver si el planeamiento lo permite y ver todos los trámites que realmente yo se lo planteo básicamente si usted percibe como diputada por la isla que hay voluntad política en el gobierno, ¿no?, para llevar esa reivindicación a cabo, porque al final el impulso político es fundamental. Es decir, si al gobierno de Canarias le interesa algo, y lo hemos visto en los últimos tiempos, donde el apoyo también de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados es fundamental para el Partido Popular, se han conseguido algunas cosas. Claro, está dentro de la agenda de las cosas que se reivindican en Madrid esta cuestión. Se lo planteo también por la cuestión de las torretas de red eléctrica, ¿no?, a una reivindicación popular, institucional en contra. En cambio, desde el Gobierno de Canarias la postura era tibia por ser diplomático, ¿no? Vamos a ver, la postura la tenemos clara, es lo que decidamos en la isla de Fuerteventura. Nosotros tenemos que luchar por lo que nos piden los ciudadanos, por la realidad, que para eso nos pusieron ahí. Es decir, yo tengo claro que soy diputada por Fuerteventura y tengo que atender las demandas de la gente de Fuerteventura, las necesidades que tenemos en la isla, porque somos los que realmente conocemos las necesidades y las carencias que hay en la isla. Y desde luego que nosotros apoyamos ese traslado de la central o lo del tendido eléctrico. La preocupación, ellos son los responsables, es muy fácil y no justifico nada, porque yo estoy en contra totalmente de por dónde va el tendido eléctrico, las medidas que se tienen que tomar y demás. Pero los que ejecutan, los que gestionan, tienen el problema que dice, oye, podemos tener ceros energéticos. Y nosotros nos tenemos que sentar y decir, oye, es que no, que hay expertos, hay especialistas que te dicen lo contrario, que se puede hacer el doble circuito de la 66, no soy muy especialista en este tema, pero incluso vamos a sentarnos, que es lo que decimos nosotros, y vamos a ver realmente por dónde tiene que pasar el tendido, si tiene que ser soterrado y cómo lo vamos a hacer, porque eso es lo que está demandando la ciudadanía de Fuerteventura. Y ahí es donde vamos a seguir luchando, de la misma forma que vamos a seguir luchando por quitar esa central del centro del casco de Puerto del Rosario y poder trasladarlo, que a veces se tarda más, pero eso lo hemos tenido claro desde el principio. Yo llevo solo 2 años en la vida activa política, pero de siempre he oído esa reclamación que hacen o esa solicitud que hacen los ciudadanos, sobre todo de Puerto del Rosario. Llevo 2 años en política, pero quizás ha cometido un error que los políticos de más tiempo y de más trayectoria no han cometido, un error venial, por así decirlo. Ha dicho usted, ha manifestado que los presupuestos del Gobierno de Canarias para Fuerteventura, para el año 2018, que ahora están en el Parlamento y entrarán ya en la fase de enmiendas parciales, son o van a ser los más destacados de la historia prácticamente en materia de infraestructuras educativas, inversión en educación, que es cierto que hay una cantidad importante de proyectos, pero una cosa es lo que se pone al principio y otra cosa bien distinta en ocasiones es lo que se ejecuta al final. Yo no sé si se aventuró usted demasiado, diputada, al decir que el 2018 iba a ser poco menos que un punto y aparte en materia educativa para la isla. Bueno, es que comparando y mirando, realmente tú lo ves, porque como docente sí, ya llevaba, claro, las cifras están ahí. La cuestión es, claro, le corresponde a la Consejería de Educación ejecutar todos esos proyectos y que se gaste ese dinero. Eso es responsabilidad también de ellos, que yo creo que se puede conseguir. Hemos tenido un problema, Manuel. En la anterior legislatura tenían 15 proyectos de infraestructuras educativas que tuvieron que utilizar, porque claro, es así, estaba el Partido Socialista, pero la realidad es que no había dinero para... En la anterior legislatura del Partido Socialista el responsable del área de educación. Y para intentar sacar infraestructuras adelante, llegaron a pensar en ese contrato alemán que nosotros decimos. El modelo alemán que no llegó a prosperar porque los constructores, la patronal de la construcción dijo que ni de broma iban a adelantar las perras para construir los centros a cambio de que les dieran la cafetería, de que les dieran la portería. Ni un centro se hizo. No, es cierto. Entonces, en lo que llevamos de legislatura ya se llevan. Nosotros aquí, no solo el 6 de Villaverde, sino todas en las obras RAM,
es el dinero que se pone para remodelar y arreglar obras, todo el dinero y toda la partida que se ha invertido en arreglar y mejorar esas infraestructuras. Si yo porque decía, oye, es el mejor presupuesto de educación que hemos tenido para Fuerteventura, porque por primera vez figura en el presupuesto del Gobierno de Canarias la creación de escuelas de escuela de arte con 300.000 euros. Es poco, empieza a funcionar. ¿Y será suficiente? Vamos a ir por partes porque en materia educativa usted sabe que es una de las principales preocupaciones porque es uno de los pilares del estado del bienestar, la educación y la sanidad. Y en Fuerteventura, obviamente, en las islas en general, pero en Fuerteventura en particular, hay una conciencia crítica de cómo están estos ámbitos, ¿no? La Escuela de Artes, Oficios y Diseño, que se aprobó en el Parlamento el curso pasado, pero luego no se puso en marcha para el 2017-2018, no se pudo, es decir, si no me equivoco, se aprobó la proposición no de ley, la iniciativa en la Cámara Autonómica, pero para este curso no se pudo poner en marcha porque no estaba habilitado el espacio, no había los recursos necesarios, ¿no? Para el siguiente sí, ¿y esos 300.000 euros son suficientes? Vamos a ver, lo importante en los presupuestos, que es lo que nosotros intentamos explicarle a la gente, es abrir partidas. Porque si tú no tienes esa partida abierta, ahí no puedes invertir, no puedes inyectar más dinero, porque si te viene más dinero, date cuenta que tuvimos una ley de crédito extraordinario y se volvieron a inyectar dinero en educación. En lo que ya estaba definido, ¿no? En lo que ya estaba definido. No se puede inventar nada. 42 millones. Entonces, tú tienes que abrir partida. Oye, si se necesita, pues la Consejería de Educación tiene bolsas, que la Consejería de Educación y cualquier consejería tiene bolsas que atañen a todas las islas. Y de esas bolsas, que puedes sacar dinero para todas las islas, pues puedes, incluso si necesitaras más, ¿vale? Podrías cambiar, incluso una modificación, tú tendrías que hacer, es verdad que tardarías 3, 4 meses, 5 meses en hacer una modificación para cambiar una partida, pero incluso la podrías hacer. Pero yo creo que lo importante es que esté reflejada. ¿Y dónde se ubicaría? Porque en su momento, hace unos meses, se habló del parque tecnológico, ¿o estoy yo muy equivocado? Sí, se habla del parque tecnológico y ahora exactamente, no sé, también se habló del Palacio de Congresos, que sabes que está ahí incluso la UNED, está la Escuela de Enfermería, que no solo es auditorio. Sí. No solamente, exacto, no solamente es el auditorio, sino que hay mucha vida cultural y académica. Mucha vida cultural, pues podría... ahora exactamente, si me preguntas así, pues no sé si es realmente en el Parque Tecnológico o en el Palacio de Congresos, pero o me sonaba a mí algo del Palacio de Congresos, que a lo mejor estoy equivocada, pero sería cuestión de que es una reivindicación, o en un centro también, o en un instituto ya, pero es una reivindicación que se lleva haciendo. Entonces, oye, pues es algo que se consigue. Y sobre las obras de nuevos centros educativos, las que están en marcha son las del nuevo colegio de Villaverde. En el sur hay mucha preocupación, muchas críticas de los padres, de las madres, por las condiciones de los alumnos. Morrojable va a experimentar previsiblemente un crecimiento poblacional en los últimos años. Se están haciendo obras de reforma en importantes establecimientos hoteleros, de gran volumen de plazas turísticas, lo que hace prever, bueno, que va a aumentar la población y las demandas educativas, ya las que existen, pues la comunidad educativa pues dice que no se están cubriendo, pues en el caso de que aumente la población, mira, no sé si estaremos preparados o no. Ya va a salir a licitación el colegio de Morrojable, y en el presupuesto está ya los 4.175.000 para el colegio de Morrojable. Pero era lo que te decía, en las obras RAN, durante este curso también, me parece que desde el principio de curso, a lo mejor no al inicio, pero dos aulas más que necesitaba el colegio de Costa Calma, pues también se hicieron y no estaban marcadas en el presupuesto. Es de esa bolsa de obras de la mejora, de obras RAN para los centros educativos. Es verdad que se está pensando ya en el futuro instituto en La Lajita, que antes no estaban no se ponían de acuerdo si iban La Lajita, si iban Costa Calma. Ya definitivamente dicen La Lajita, también hay dinero para el proyecto y empezar con el proyecto. Y realmente para las infraestructuras, nosotros esperamos que, si hemos leído las noticias de la prensa y demás, las buenas noticias, el plan de gracias a que nos necesitan, porque esa es la realidad, mano, gracias a que necesitan el voto de Ana Arama y también, por qué no decirlo, incluso de Pedro Quevedo, de nacionalistas canarios,
hemos conseguido separar el régimen económico y fiscal, y por eso tenemos este de presupuesto tan amplio. Tenemos que decirlo así, de esa manera, porque son luchas que llevábamos desde Coalición Canaria y poco a poco lo vamos reflejando. El plan de infraestructuras educativas canarias desde el 2012 lo habían paralizado, es decir, desde que entró el PP, que cogió su mayoría absoluta la legislatura pasada, esos 42 millones que nos llegaban antes para infraestructuras educativas, pues nos dejaron de llegar. Nosotros esperamos que ahora se recupere ese plan de infraestructuras educativas que, como vemos, es muy necesario para islas como Fuerteventura, porque decíamos los sures de las islas de Gran Canaria y Tenerife, y hablábamos del crecimiento poblacional. Había quien decía, no, pero si Fuerteventura ha crecido lo mismo que Tenerife, 4.000, vi aquí a un compañero, bueno, un compañero del Partido Popular que decía 4.000 personas en Tenerife y Fuerteventura, pero como comprenderás no es lo mismo 4.000 personas repartirlas a lo mejor en 100 casas, o si estamos hablando de colegios, en 20 colegios que repartirlas. Claro, es el porcentaje que tienes que tener. Fuerteventura tiene mucho territorio, mucha extensión geográfica, pero poca infraestructura. Las infraestructuras son de una isla no capitalina. Y sobre todo porque no nos ha dejado crecer, porque a veces decimos, oye, en el plan sur ese de educación que se hizo, siendo incluso nuestro portavoz, José Miguel Ruano, consejero de Educación, se hizo un plan sur por la necesidad, lo que tú me estabas diciendo ahora, sí, fue en la época el boom poblacional, y vamos a tener otra vez ese boom poblacional, según se dice, en la zona sur, con esa reestructuración o renovación del hotel del Estela Canaria, que supone 800... Y en general, las cifras turísticas que se están registrando, especialmente en las islas orientales, Fuerteventura y en Lanzarote, son cifras ya superiores a antes de la crisis económica, ¿no? Entonces cuando tú dices, oye, que nosotros hemos crecido muy rápidamente, ha venido mucha población y no teníamos las infraestructuras. Encima nos pilló en una época que ya no hablo de Coalición Canaria, porque a veces nos acusan, es que el Partido Socialista, cuando tenía la Consejería de Educación, tuvo que sacarse de la manga, por así decirse, ese contrato alemán que no sirvió de nada, que es real, pero es que no podíamos invertir en infraestructuras cuando lo que nos primaba era pagar los sueldos que nos congelaron a los docentes. Yo llevaba 20 años en educación antes de empezar aquí, nos congelaron y no nos subieron o incluso nos bajaron, porque era una necesidad. Era prioritario mantener, pagar el sueldo al profesorado, pagar a los servicios sanitarios, pagar, incluso ayudar a esas personas que lo pasaron tan mal y que lo están pasando tan mal, porque estamos saliendo de la crisis, pero seguimos teniendo carencias importantes en Canarias. Me refería antes a las cifras macroeconómicas, a la llegada de visitantes, a la generación de volumen de negocio turístico, pero luego, claro, la realidad que viven y experimentan y sufren en muchos casos los trabajadores y trabajadoras del sector, pues no es de antes de la crisis, es de plena crisis, ¿no? Por las condiciones laborales y demás. Hablamos antes de que tanto la educación como la sanidad son pilares del estado del bienestar y que en Fuerteventura había críticas fundamentadas con respecto a cómo estaban estos ámbitos. Para finales de este mes de noviembre, para el 29 de noviembre, si no me equivoco, se va a presentar el nuevo proyecto de ampliación del hospital. Para el ejercicio que ya está a punto de culminar, el 2017, había más de 5 millones de euros presupuestados. Se apuntó también a la puesta en marcha, al menos de la infraestructura que albergaría en el futuro la unidad de radioterapia insular, si es que acaso se termina instalando en la isla, pero al menos el búnker sí estaba contemplado el proyecto. Y un compañero suyo, no de partido, pero sí de isla, diputado, Iñaki Lavandera, se quejaba hace muy poquitas fechas de que el nivel de ejecución en materia presupuestaria en sanidad había sido prácticamente irrisorio. No sé cómo ven ustedes del grupo de parlamentarios y parlamentarias de Coalición Canaria por Fuerteventura el cumplimiento del gobierno regional en el ámbito de la sanidad, que es un ámbito que sigue estando de actualidad y plenamente candente. Vamos a ver, la realidad de la sanidad en Fuerteventura tenemos demandas, tenemos muchas carencias y yo creo que es lo más que necesitamos mejorar. Y estamos todos sensibilizados con el tema de la sanidad en Fuerteventura, el hospital de Fuerteventura. Sí es verdad que había ese dinero presupuestado, pero vamos a ver,
La obra que teníamos que, la obra hoy en día, lo que es el proyecto actual, la obra del hospital está terminada. Entonces tendrían que liquidar, supuestamente se van a gastar 3 millones y pico en terminar ya, porque todavía no se ha cerrado el presupuesto. Decían que se gastaba 3 millones y pico de ese presupuesto de la obra del hospital, y lo que van a presentar el día 29 no es algo que estuviera ya en el presupuesto, en el proyecto del hospital. Eso es lo primero que tenemos que aclarar. Lo que se va a presentar es el proyecto del búnker de radioterapia, es decir, el módulo SE, que hace un año que nosotros lo solicitamos, que fue lo que pusimos en una enmienda del presupuesto, 350.000 euros, para hacer esa ampliación de proyecto, porque no estaba la radioterapia en Fuerteventura. Entonces, el hospital, lo que figuraba en el hospital, en el proyecto del hospital, yo el otro día hacía un balance del presupuesto, ¿verdad? Que el hospital empezó en el año 2004 con 57 millones, en el 2007 por motivos de la crisis se empezaron a recortar, hubo 3 modificaciones. Primero, prolongar la fecha de finalización, que supuestamente tenía que haber terminado desde el 2010 y se amplió. Y estamos terminando el 2017. Y estamos terminando el 2017, es verdad. Se quitaron 5 millones, volvemos a decir, porque no hubo dinero. Eso es lo que yo intento hacer como la gente dice, no puedes volver atrás, pero en esa época quien estaba era el Partido Popular. Y a lo mejor era por las necesidades. Oye, si el presupuesto te baja, el presupuesto del gobierno de Canarias bajó casi 2.000 y pico millones de euros. Si no tienes dinero, era lo mismo que decía, pues tienes que hacerte adaptación. El módulo C, que era donde iban a ir las camas, pues ese se quitó, aumentar el hospital, pues ese se quitó, es decir, se iba a derribar, pero no se iba a construir. Esa fue una modificación. Entonces, ahora, ¿qué es lo que no viene? Porque es lo que no entiende la gente. El proyecto, después de esas modificaciones, es como está ahora el hospital. Y ahora lo que se presentaría sería una ampliación, claro. Son 2 módulos. En uno iría la radioterapia y en la parte alta una demanda que tampoco estaba, una demanda para ingresos psiquiátricos de media y larga duración, algo que lo demandaban las familias de salud mental, y es verdad, porque es un problema. Muchas veces se tenían que trasladar a Gran Canaria porque no los podían tener ingresados, y eso sí es un problema serio. Y bueno, como todos los de sanidad. Y aparte, el tema por otro lado, son las 2 unidades, un salón de actos para poder reunirse todo el personal, porque ha ido ampliando, y después las 2 unidades nuevas de cirugía quirúrgica, que aumentarían las camas. Y con respecto al futuro, porque sabemos lo que está ya puesto negro sobre blanco en el proyecto de presupuesto, pero ustedes, me imagino, que estarán preparando algunos ajustes, algunas enmiendas, algunas mejoras a ese proyecto presupuestario. ¿Por dónde van a ir las líneas desde Fuerteventura? Y eso es también otra cosa que deberíamos de aclarar. El gobierno de Canarias es el poder ejecutivo, es el que ejecuta, el que gestiona, y después tenemos, porque a veces nos confunde, y después tenemos el poder legislativo, que es el Parlamento, que es ahí donde estamos los diputados. El Parlamento es el que aprueba el que aprueba las cuentas, definitivamente. Entonces, ¿en qué proceso estamos? Unas cuentas que, por cierto, ya están aprobadas porque los partidos políticos concernidos ya han dicho que sí. Que sí. Coalición Canaria, Partido Popular y el partido de Casimiro Curvelo. Eso es lo que quería aclarar. Es decir, las cuentas se redactan y las presentan, pero cuando las presentan, hablan directamente con el Partido Popular. Y yo, Manu, te soy sincera, cuando el Partido Popular, cuando ya sabíamos que las cuentas, el presupuesto del 2018 estaba aprobado, yo no había visto el presupuesto. Los diputados no habíamos visto el presupuesto. Por lo menos, aprobado metafóricamente. Metafóricamente, sí, que bueno, se tiene que aprobar a final de diciembre, pero que teníamos el apoyo del Partido Socialista, del Partido Popular y de la Agrupación Socialista Gomera. Entonces, cuando nosotros realmente vimos ¿en qué proceso estamos ahora? Ahora, cuando nosotros los diputados vemos ese presupuesto, decimos, oye, pues aquí nos falta esto y esto para Fuerteventura. Y esas son las enmiendas. Y esto. Vale, y te digo, pues lo que decíamos, la reforma del hospital de Fuerteventura, que pusieron 1,5 millones para esos 2 módulos, el módulo C y el módulo E, nosotros lo que queremos es, oye, vamos a asegurarnos para no parar.
aunque siempre el consejero te dice no se va a parar la obra, porque desde el momento que tú licites la obra, tú no vas a decir no, espérate, la licitas el 29 de noviembre, se va a licitar la obra o van a presentar el proyecto y esa obra se va a licitar por 10 millones de euros. No lo vamos a poner desde ahora. Supone que sería para la primera anualidad, ¿no? Claro. En cualquier caso, claro, a 1,000,000 y pico volvemos a otros 10 años casi. No. Si no se acelera, ¿no? Por eso, nosotros vamos a intentar presentar una enmienda que se ajuste realmente a lo que se va, porque date cuenta que tiene que salir, volvemos otra vez a lo mismo, tiene que salir a licitación, a concurso, para que la empresa ejecute. Y ese es el problema, tiene que pasar unos plazos para tú presentar ese proyecto, la empresa entonces hace la oferta de lo que quiere y después ya que la empresa que gane es la que va a empezar la construcción. Nosotros vamos a empezar con eso. Faltaría la redacción del proyecto, fíjense, ya estamos... como tenemos tantos problemas, eso del aumento de población, pues nosotros incluso presentamos una enmienda para que se redacte el proyecto del segundo centro de salud que tiene que ir en el municipio de La Oliva. Ya se decidirá si en qué zona de Corralejo o dónde lo quiera poner el ayuntamiento, donde sea más demandado. Pero esa ya tienes que hacer una previsión para largo tiempo, que no empezará mañana o no tenemos por qué empezar, pero sí se tiene que poner una previsión y empezar a hacer esos proyectos y esa licitación o poner el suelo a disposición y demás. Pues tenemos también una enmienda. El consultorio del Castillo, mejorarlo. Ampliación, como decía, del módulo C y el módulo E. Redacción del proyecto también del Centro de Atención Especializada del Sur, lo que después a lo mejor se podría convertir en el Hospital del Sur, pero ya también necesitamos, empezar a tener claro dónde va su ubicación, dónde va a ser su ubicación, empezar con especialistas para que los pacientes no se tengan que desplazar. Es verdad que los de Morro hacen muchos kilómetros y demás, todavía no tenemos el eje terminado, el eje norte-sur, y todo el tráfico que supone y todo el tiempo que requiere, pues entonces ya tenemos que estar teniendo también esa previsión. El consultorio de La Lajita, el equipamiento completo, es lo que nosotros también pedimos. Ampliación del nuevo vaso del Cotillo, del saneamiento del Cotillo, del Roque, el Cotillo. Sí. Redacción del proyecto de ampliación del CIF Majada Marcial. Es decir, ahí tendrías, es el CIF Majada Marcial más en las canchas del Francisco Navarro Artiles, porque cogerías las canchas del Francisco Navarro Artiles, pero le tendrías que hacer las canchas a ese centro. Pues también lo contemplamos. La reforma de la residencia de Gran Tarajal para el CIF. Tiene usted ahí media libreta apuntada. Claro, es que nosotros si se lo aprueban todo, pueden intentar, ese es el trabajo realmente que tenemos que hacer ahora, mirar, porque tienes que dar, el presupuesto está presentado, tienes que dar de baja a una partida, es decir, yo voy a sacar dinero de un sitio para meterlo en otro. Ya para concluir, porque estamos en la recta final de la entrevista, este sábado, este fin de semana, Asamblea Majorera, el germen de lo que es hoy en día, Coalición Canaria y Fuerteventura, celebra sus 40 años, que en realidad nació como opción política en junio del 77 en las primeras elecciones generales y salió como senador por la isla de Fuerteventura Miguel Cabrera. ¿Cómo ven ustedes, cómo viven ustedes dentro del partido esta fecha, estos 40 años, 4 décadas, y sobre todo algo llamativo, el hecho de que recuperen la marca propia de Asamblea Majorera en un momento para el nacionalismo canario con diferentes opciones? Pues un momento también bueno, hay que mirar por el rabillo del ojo a ver por dónde van los tiros de cara al futuro. Bueno, vamos a ver, nosotros, eso de recuperar Asamblea, yo siempre me he sentido Asamblea, la marca de Asamblea Majorera siempre la hemos llevado como así con nosotros, nunca hemos dejado de ser Asamblea Majorera Coalición Canaria. Y como tú dices, el sábado es el pistoletazo de salida de esos de la celebración o de la conmemoración de los 40. En Tarajalejo. En Tarajalejo, sí, en el Brasero. A las 9 de la noche. Pero claro, ese es el punto de salida, es un punto de encuentro, lo llevamos con ilusión, porque nosotros hablábamos desde el 77, cuando fue Miguel Cabrera, como bien dices tú, elegido senador. Tenía yo 5 años. Y me acuerdo que mis padres me llevaban a ver a la Plaza de la Candelaria, me sentaba allí a escuchar el mitin y cómo se llenaba esa plaza de la Candelaria para escuchar a Miguel Cabrera. Él decía, no, es que yo estoy aquí porque estaba estudiando en Madrid y me cogieron a mí.
Yo creo que es un trabajo que ha hecho Asamblea Majorera durante estos 40 años, no solo Miguel Cabrera, sino muchos hombres y mujeres de Asamblea Majorera, y ese día va a ser, como te decía, un punto de encuentro, un punto de volver a recordar por lo que estamos aquí, por la lucha para mejorar la ciudadanía, para mejorar la isla de Fuerteventura, que fue lo que empezaron, porque había varias organizaciones de izquierda, incluso grupos cristianos, sí, muchos grupos cristianos. Entonces, todos, en el 75 fue cuando llegaron también aquí los militares, entonces se unieron porque teníamos muchos conflictos. Había mucho espíritu crítico, sí. Una buena lectura para el fin de semana, para los que les guste la política, que no tienen que ser de ninguna opción en concreto, recuperar el libro que se editó por el 25 aniversario de la Asamblea Majorera, y se ven los primeros momentos de toda organización política, ¿no? Y cualquier proceso es muy parecido a otro. Y bueno, ¿cómo no convertirse en un partido político? A lo mejor tienen que ustedes que volver a mirar al pasado. Pero es que nosotros y recuperar las esencias. Yo me siento asamblearia, yo quiero, y entendamos, porque con esto lo que dices tú de la política, que está muy mal mirada, a mí me preguntan, ¿y cómo dejaste la educación donde yo digo, donde recibía besos, abrazos de mis alumnos y alumnas, del buen ambiente que vives en un colegio, el cariño que vives en un colegio, para recibir muchos bofetones? Todo lo contrario. Todo lo contrario, porque estamos ahí para eso. Pero yo lo comparo y digo que es lo mismo. Los políticos estamos a disposición, al servicio de la ciudadanía. Y eso es muy importante, y eso es lo que tenemos que recuperar. Y escuchar a la ciudadanía. Y eso lo tenemos que recuperar también en Asamblea Majorera, en Coalición Canaria. Que esté viva la asamblea, que quien decida sea la asamblea. Y por eso es importante estar en la calle, y por eso es importante este 40 aniversario recuperar ese sentimiento de asambleario, ese sentimiento de lucha por nuestro pueblo, por modernizar, por conseguir lo mejor, porque nuestros ciudadanos, porque nuestra gente tenga una mejor calidad de vida. Bueno, pues Lola García, diputada del Grupo Nacionalista Canario por la isla de Fuerteventura, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Man. A ustedes también, muchas gracias por estar ahí en esta primera parte, y volvemos enseguida, no se vayan, hasta ahora.